En una ocasión, había un joven que se había acercado al reverendo William Marion Branham. Dice la historia que él llegó hasta el porche de su casa y cuando el hermano Branham sale y ve a aquel joven, dice que sintió lástima por aquel joven. Aquel joven había llegado en una camioneta vieja, golpeada, Chevrolet, y le dijo al reverendo Branham: hermano, quiero hablar con usted. Entonces el hermano Branham le pregunta de qué se trata. Él dijo: vengo de Minneapolis y mi esposa y yo hemos estado asistiendo en ciertas ocasiones a una iglesia presbiteriana y ella ha recibido el Espíritu. Ella está muy contenta con todo esto. En una ocasión, ella, dice el joven, ella llegó a mi casa y me comenta que a ella le gustaría que yo también vaya y reciba el Espíritu. Ahora, dice el joven, yo le dije: querida, yo ciertamente trabajaré y me ocuparé del sustento del hogar. Si tú quieres asistir a ese lugar donde te sientas bien, todo eso estará bien, pero yo no soy de ese tipo de religioso. Entonces, él le dijo a su esposa: ve a donde quieras ir, eso va a estar bien. La esposa le responde, dice aquel joven, y le dice: pero deberías ir con nosotros y ponerte feliz. Y ciertamente, hermano Branham le dice a aquel joven: pasamos aproximadamente de 2 años con ese proceso donde verdaderamente mi esposa había tenido un cambio radical. Ya habíamos dejado de jugar baraja, habíamos dejado de asistir a fiestas que eventualmente asistíamos, habíamos dejado muchas cosas. Ella simplemente iba a la iglesia, yo me quedaba en casa y leía algún libro de la biblioteca. Entonces aquel joven le sigue comentando al hermano Branham y le dice: hermano, que en una ocasión él estaba en su trabajo y logró hacer la venta de unos automóviles. Entonces él dice que tomó su chaqueta para ponérsela porque afuera estaban unas damas y se acordó y se preguntó si él le había entregado las llaves de aquella venta que había hecho, las llaves del automóvil. Entonces dice que metió su mano en el bolsillo para ver si estaban las llaves y lo que sacó fue un pedazo de papel. Y el pedazo de papel decía esta expresión: ¿dónde pasarás la eternidad? Dice él que él volvió a guardar aquel pedazo de papel, pero luego le inquietó. Y entonces volvió a meter su mano, sacó el papel y lo volvió a leer: ¿dónde pasará la eternidad? Y lo volvió a guardar. Pero dice que aquello le llamaba mucho la atención. ¿Dónde pasarás la eternidad? Aquel joven entonces, al leer esta expresión en aquel pedazo de papel, comenzó en él un deseo por buscar de las cosas de Dios. Y en el deseo de buscar de Dios, él se fue hacia un ministro famoso llamado Billy Graham. Dice que estando en la reunión donde estaba aquel ministro, escuchó aquellas palabras que decían: todo aquel que quiera recibir a Cristo, que se ponga de pie. Y él, sin pensarlo 2 veces, se puso de pie también. Dice: escuchó aquellas palabras que decía: acepte a Cristo como su Salvador personal y eso lo concluirá todo. Entonces dice que él habló con algunos de los hombres que estaban allí y le preguntó y le dijeron: sí, solamente lo que tienes que hacer es eso y eso bastará todo. El joven dice: hermano Branham, yo di lo mejor de mí, pero la verdad en mí no estaba concluido. Luego aquel joven le comenta al hermano Branham y le dice que se encontró después con unas personas nazarenas. Entonces esto le dijeron, lo llevaron hacia un cuarto atrás y le dijeron, comenta al joven, que a menos que él se sintiera tan feliz al punto que pudiera gritar, no había terminado todo o no había recibido el Espíritu Santo. Dice entonces el joven que se quedó allí con ellos orando toda la noche hasta el punto que él se sintió tan feliz que comenzó a gritar. Entonces aquellas personas nazarenas le dijeron, ya ha terminado todo. Pero dice el joven, hermano Branham, de verdad en mí no había terminado todo. Y así seguía el joven y le dice al hermano Branham,
Pero hermano Branham, yo quería encontrar al Señor y seguí hasta que me encontré con los pentecostales. Ellos también, igual que los otros, me llevaron a un cuarto atrás y me explicaron y me dijeron que hasta que yo no hablase en lengua, entonces no lo había recibido. Y me quedé esa noche, dice aquel joven, con ellos y comencé a orar, hasta que hablé en lengua. Entonces ellos me dijeron, ya lo tienes. Finalmente viajé a cierta ciudad, a un grupo llamado La Voz de Sanidad. Ellos trataron de ayudarme, pero no pudieron. Y me recomendaron que viniera hasta usted, le dice él al profeta. Le dijo que viniera hasta usted porque usted era profeta. Y así he venido, hermano Branham, hasta aquí, muy turbado en mi mente y en mi corazón y meditando en todo. Le decía a aquel joven lo que usted tal vez me pueda decir. He venido pensando que tal vez usted me vaya a decir que yo no tengo esperanza porque lo he probado todo y no he podido recibir el Espíritu Santo. Ahora, veamos lo que el profeta le responde a aquel joven. Él le dijo, joven, usted no necesita de un profeta para que lo enderece. Lo que usted verdaderamente necesita es la palabra de Dios. Lo que Billy Graham le dijo es la verdad. Lo que los nazarenos le dijeron es la verdad. Lo que los pentecostales le dijeron, le dice el hermano Branham a aquel joven, es la verdad. Y sin embargo no es la verdad. Porque el gritar, el levantar sus manos, el hablar en lengua no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir la persona de Jesucristo en su alma. Por eso usted podría hacer todas estas cosas. Hablar en lengua, gritar, levantar sus manos, aceptar a Cristo como su único Salvador y confesar que usted es un cristiano. Pero hasta que la vida de Cristo no venga y more en su corazón, usted no es un cristiano. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así queremos presentar este interesante tema, el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, para terminar este relato, la última pregunta que hizo aquel joven al hermano Branham fue esta. Entonces, hermano Branham, ¿dónde puedo yo hallarlo? El hermano Branham le respondió, volvamos al principio de su historia. Cuando usted tomó aquel papelito que decía, ¿dónde pasarás tú la eternidad? ¿Qué lo impactó usted? ¿Qué hizo que usted de repente cambiara de opinión? Usted iba tal vez por este camino bajando y luego volteó por otro camino, comenzó, digamos así, como a subir. Entonces, ¿qué hizo que usted cambiara de dirección? Ustedes lo saben, ¿verdad? El profeta le dice, antes de que haya una creación, tuvo que haber un creador para poder crear la creación. Y le dijo a aquel joven, algo tuvo que entrar en su corazón para que usted cambiara de opinión, para que usted cambiara esa actitud. Cuando antes usted no le importaba a Dios y ahora tiene el deseo de amar a Dios, de buscar a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué lo provocó? El Espíritu Santo. Y aquel joven le dijo al hermano Branham, ¿quiere decir que en todo este tiempo yo lo he tenido? Ciertamente que sí, le dijo el hermano Branham. Y aquel hombre cuenta el relato que comenzó a gritar, que comenzó a brincar alegre, contento por la obra que Dios había hecho en su corazón. Porque recuerden, esto no es la obra de un hombre, no es la obra de una organización, de una iglesia, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un pensamiento. La Biblia dice que cuando Él es un pronombre personal, el Espíritu Santo haya venido, dice la Biblia, el Espíritu Santo es la persona de Jesucristo, a quien nosotros debemos aceptar y recibir en nuestro corazón. Entonces, jóvenes, hermanos y amigos y todos los que nos puedan estar escuchando, esperamos que este testimonio haya sido de bendición para su vida. Que ustedes puedan entender que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es en simplicidad. Les habló su hermano en Cristo, el hermano Robert Rincones. Será hasta una próxima. Dios le bendiga. Dios les bendiga.
Bienvenidos nuevamente a tu sección Notas para el Corazón. El día de hoy me inspiré en una frase que solemos decirla mucho o que siempre la escuchamos. Por ejemplo, cuando alguien se enfada rápidamente, tendemos a decir, tiene un carácter fuertísimo. Y tener un carácter fuerte no es igual a perder el control de tus emociones, sino que estaríamos hablando de temperamento difícil o temperamento fuerte. Pero antes de enredarnos tanto, vamos a poner cada término en su lugar. Comencemos con el temperamento. El temperamento no es más que la forma natural que nosotros tenemos de actuar ante cualquier situación. Es innato porque cuando venimos al mundo estamos predispuestos a actuar de esa determinada manera. Y también es hereditario porque o nos podemos parecer a mamá o nos podemos parecer a papá. Quizás mamá es más tranquila, prudente, quizás no habla mucho y no muestra mucho sus emociones. En cambio, papá puede ser más expresivo, más impulsivo, expresa sus emociones intensamente, llora o grita de la alegría, o quizás se le nota cuando se enoja mucho, entre otras características de nuestro temperamento. Entonces, el temperamento es heredado y según la ciencia no cambia. Ahora pasemos al carácter. El carácter es una mezcla entre el temperamento y todos aquellos hábitos aprendidos, ya sea en la escuela, universidad, en tu casa o en la iglesia, en el contexto donde te desenvuelvas. Y todas esas experiencias van a influir en tu temperamento y darán como resultado el carácter. Ajá, pero tú te preguntarás, ¿qué es el carácter? Una persona con carácter es aquella capaz de controlar tanto sus emociones como sus acciones. Por ejemplo, alguien que tenga carácter, en vez de gritar en una discusión, va a ser asertivo, es decir, que sabe lo que quiere y cómo decírselo a los demás. También es una persona capaz de fijarse metas, propósitos y cumplirlo. También acepta y se responsabiliza por sus errores y aprende de ellos. Y una persona con un carácter débil es todo lo contrario. Incluso tienden a dejarse llevar por otros caracteres, por lo que piensan los demás, por lo que hacen o dicen otros. Carácter o tener carácter es igual a tener madurez. Entonces, el carácter es adquirido, aprendido, se puede modificar y también puede ser moldeado a través del tiempo. Tenemos el temperamento, el carácter y la unión de estos dos forman lo que llamamos la personalidad. La personalidad son todos esos sentimientos, pensamientos y acciones que nos diferencian de otras personas. Y está muy bien que aclaremos cada uno de estos términos, que es temperamento, carácter, personalidad, pero si lo ejemplificamos, tomando como por ejemplo la vida del hermano Branham, él era un hombre con carácter, era un hombre que tenía el carácter de Cristo. Pero en sus inicios él cuenta que no fue así, porque cuando era muchacho tenía un temperamento muy difícil, tan difícil que una vez casi mata a 5 personas. Resulta que él fue víctima de bullying en su escuela. Y en una ocasión, 5 de estos muchachos lo golpearon tan fuerte, le tenían tanto odio, que casi lo dejan inconsciente. Cuando el hermano Branham logró zafarse de ellos, se fue directamente a su casa y no a descansar. Tenía un temperamento tan fuerte que fue a buscar un arma para matarlos a todos. Estaba decidido. Cuando por fin los tenía enfrente, empezó a disparar y el arma solo hacía sonidos como chasquidos y empezaban a caer las balas en el suelo. Cuando ellos lograron escapar, él sentía tanto enojo, estaba pero tan enojado que no lloraba como solemos llorar todos cuando estamos frustrados, sino que se reía como un tonto mientras las lágrimas caían por sus mejillas.
Imagínense ese cuadro. Pero aún así, Dios lo libró de ser un asesino. Y ustedes me dirán, ¿se puede tener un temperamento así de fuerte, pero tenemos al carácter que se puede moldear? Y sí, a través de terapias, técnicas, incluso el hermano Branham nos deja como un consejo muy práctico y que nos puede ser de mucha ayuda. Y es hacer todo lo contrario a esas conductas inapropiadas. Quizás tú dices que no me gusta mi manera de ser, o alguien te dice, mira, eso que estás haciendo es incorrecto y tú lo sabes. Entonces el hermano Branham dice, por ejemplo, si tú eres una persona egoísta y quieres retener todo lo que tienes, haz lo contrario, da todo lo que tienes y eso será una buena forma para vencer. Es como un antídoto. Pero ¿qué de nuestro temperamento? Esas conductas inadecuadas se podían traducir como nuestra naturaleza pecaminosa, la cual está latente, es decir, está viva y en cualquier momento puede explotar y dar sus colores. Esta naturaleza debe morir. El hermano Branham, en el mensaje Las 3 etapas de la gracia, habla acerca de esta naturaleza pecaminosa y dice, no se le puede poner un parche, no hay manera de emparcharla ni de emparejarla, no hay manera de mejorarla, tiene que morir. Ese es el único requisito, tiene que morir. Y el sustituto, la vida, que es Jesucristo, tiene que entrar en usted y ese es el Espíritu Santo, la señal de Dios de que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esta obra maravillosa solamente la hace el Espíritu Santo. Esto me recuerda a un testimonio del hermano Branham. Él trabajaba en el servicio de la energía eléctrica y una vez le tocó cortarle la electricidad a una señora, la cual se puso tan furiosa que empezó a decirle groserías al hermano Branham. El hermano Branham dice que él pensaba que un hombre que le pegaba a una mujer no era lo suficientemente hombre para pegarle a otro hombre, pero que en ese instante él hubiera quebrantado ese pensamiento, porque ella se metió hasta con su mamá. Lo impresionante de todo esto es que a él no le molestó, no le irritó en lo absoluto, sino que le dijo, señora, estaré orando por usted. Y en ese instante, él supo que algo maravilloso había sucedido en su vida. Hemos sido invitados a moldear nuestro propio carácter por el de Él, por medio de su Espíritu Santo. Permitan que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Y si esa mente está en ustedes, ustedes podrán tener el carácter de Cristo. Es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso fácil. Carácter no es un regalo, sino que es una victoria. Carácter no es un don. El don es el Espíritu Santo que nos lleva a la victoria de obtener un carácter como el de Dios. Ya no hablaríamos de tener un carácter fuerte, sino de tener el carácter de Cristo. Y para culminar esta sección, los dejo con una escritura. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Como de seguro lo saben todos, el Señor guarda nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y es que a veces es tan tremendo y lo sobrenatural dentro de todo es que ni siquiera nos damos cuenta. Hay oportunidades que el Señor salva nuestras vidas y nosotros a veces los pasamos por alto. Y es que a diario nos enfrentamos a tantas situaciones adversas, pero siempre nos damos cuenta que es la mano del Señor que nos libra de todo mal.
como por ejemplo en aquella ocasión cuando el Señor libró de la muerte a José, cuando sus hermanos estaban listos y decididos a matarlo debido a la gran envidia que le tenían. El Señor colocó el sentir en alguno de ellos para preservarle la vida, arrojándole una cisterna vacía y luego venderlo. Y de esta manera el Señor guardó a uno de los personajes que sería más adelante el tipo perfecto de Cristo, y quien gracias a él se salvaron muchas vidas, incluyendo la de su familia, porque guardó mucho alimento, porque venía un gran tiempo de sequía sobre la tierra. De esta manera también queremos escuchar un testimonio, y es que el Señor guardó la vida de nuestro hermano Javier de una manera muy sencilla, pero también muy sobrenatural. Dios le bendiga, hermano. Este es mi testimonio. Hace varios años, despierto en mi cuarto, una mañana, y veo que en mi cuarto hay un pequeño agujero, el cual irradia una luz. Yo no sabía por qué eso estaba ahí o me asombré. Y en eso mi mamá entra a mi cuarto, ve también eso y me pregunta, ¿qué es eso? Yo le digo, no sé. Y ella se acerca y recoge algo del suelo. Ella de repente empieza a llorar, empieza a abrazarme. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, por qué hacía eso. Y me muestra lo que había en el suelo. Y era una bala que había caído cerca de mi cama. Mi hermano, y lo sobrenatural es que tan solo era de 2 centímetros, nada más la distancia que hay de mi cama y la bala. Así es como el Señor Jesucristo salvó mi vida por la gracia suya. Tremendo. Y de esta manera, hermano, como el Señor guardó la vida de José, como lo acaba de mencionar nuestro hermano, y como guardó la de Javier, seguramente ha guardado la de cada uno de nosotros, de ustedes que nos están escuchando allí y de nosotros que estamos ahora comentando este testimonio. Y así como Javier lo atesoró en su corazón, porque fue hace años, ¿verdad que sí? Fue hace tiempo. Hace 15 años. Hace 15 años. Desde 15 años. Atesoraste ese momento tan sobrenatural en tu corazón. Seguramente también cada uno de ustedes tienen esas experiencias. Así que como lo acaba de mencionar Javier, atesórenlo en su corazón como un testimonio para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de curiosidades. El día de hoy hablaremos sobre una de las obras maestras más representativas del Renacimiento y de la historia del arte en general. Estamos hablando de la estatua de Moisés, realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre los años 1513 y 1515. Esta obra, esculpida en mármol, representa a un majestuoso Moisés sentado con las tablas de la ley en su mano derecha y con su otra mano acariciándose una barba larga. Se cuenta que el mismo Miguel Ángel, al contemplar su obra ya acabada, se admiró tanto de lo perfecta que había quedado, que con su martillo le dio un golpe a la rodilla y le gritó: ¡habla! Si has observado esta escultura con detenimiento, habrás notado que una de las características más resaltantes que puedes ver son 2 cuernos que salen justo de la cabeza de Moisés. ¿Acaso te has preguntado alguna vez por qué Miguel Ángel representó a Moisés con 2 cuernos? La respuesta a esta pregunta es muy interesante. Todo comenzó en el siglo IV después de Cristo, cuando se recopilaron por primera vez todos los libros que pasaron a formar parte de la Biblia. Recordemos que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y en griego, por lo que el Papa Dámaso I encargó la traducción de la Biblia al latín, ya que este era el idioma oficial del Imperio Romano. Esta versión traducida al latín fue conocida como la Vulgata. Por supuesto, traducir la Biblia no iba a ser una tarea fácil. El traductor tenía que dominar muy bien 3 idiomas: el hebreo, el griego y el latín al cual iba a ser traducido. Y cualquier mínimo error podía traer como consecuencia un cambio de sentido en toda una frase. Y aquí es donde llegamos al origen de por qué Moisés era representado con cuernos.
en Éxodo capítulo 34, desde el versículo 27 en adelante, encontramos el pasaje de Moisés descendiendo del monte de Sinaí luego de que Dios le había dado los 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra. Si leemos en el versículo 29, dice de la siguiente manera: No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y el 30 sigue diciendo: Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, la palabra resplandecer en hebreo se escribe con las consonantes KRN, por supuesto, según los caracteres del alfabeto hebreo. Recordemos que en el hebreo no se escriben las vocales, por lo que KRN se puede leer en la Biblia como Keren, que significa resplandor, rayo de luz, luminosidad, etc. Pero también la misma palabra se puede leer como Karan, que significa cuerno. Al parecer, el encargado de traducir la Biblia al latín optó por este segundo significado. Y más o menos, la traducción expresó lo siguiente: No sabía Moisés que la piel de su rostro tenía cuernos, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era cornuda, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cambia por completo el sentido, ¿verdad? Este error de traducción permaneció en la versión Vulgata de la Biblia por muchos siglos, por lo que no es de extrañar que los que tuvieron la oportunidad de leer la Biblia en esta versión se toparon con la idea de que Moisés descendía del monte Sinaí con cuernos en su rostro. Es por esta razón que muchos artistas en la época medieval y aún después, en la edad del Renacimiento, incluyendo Miguel Ángel, representaron a Moisés con cuernos en su cabeza. Esta anécdota nos debe hacer reflexionar lo que sucede cuando una persona quiere hacer un servicio a Dios, pero puede cometer una gran equivocación y transmitir algo que no va acorde con la palabra del Señor, como sucedió con el que tradujo la Biblia al latín, al menos en ese pasaje de Moisés. Cuando una interpretación humana, una idea o un capricho nuestro se interpone, nos desviamos de la perfecta voluntad de Dios y del camino original que nos trazó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como jóvenes cristianos, si queremos servirle a Dios o aún cumplir una responsabilidad terrenal, primero tenemos que vigilar que lo que vayamos a hacer esté de acuerdo con la palabra de Dios. También estar seguros de que Dios sea quien nos esté moviendo o respaldando en ese propósito, es decir, que esté de acuerdo a su perfecta voluntad. Y pedirle a Dios revelación y discernimiento para que al cumplir su propósito no erremos en el camino. Esto ha sido todo en nuestra sección Curiosidades. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Hola jóvenes, qué gusto es volvernos a encontrar por este medio. Y en esta oportunidad te traemos una nueva sección llamada Tics para Jóvenes. Y estos son los 6 tics para jóvenes. Tic número 1. No tienes que tener una relación romántica para disfrutar de tu juventud. Recuerda que nuestro cuerpo lo debemos guardar santo para el Señor. Romanos 12:1. Tics número 2. No te acomplejes por tu forma física o tu forma de ser. Recuerda que somos únicos en la creación de Dios. Efesios 1:4. Tic número 3. No eres definido por tus logros, cursos que quieras realizar o universidades donde quieras ingresar. Recuerda, si eres un hijo de Dios, no te afanes y vive el día a día. Mateo 6:34. Tics número 4. No trates de forma violenta a aquellos que te tratan mal o te rechazan.
Recuerda que con el bien puedes vencer el mal. Romanos 12:21. Tic número 5. No te atormentes por las dificultades que hayas pasado anteriormente. Recuerda que todos vivimos momentos amargos, pero eso nos ayuda a bien. Romanos 8:28. Y por último, tic número 6. No tienes que vestirte o comportarte de cierta manera para buscar la aprobación de otros. Recuerda, no busques la aprobación de las personas, sino la aprobación de Dios. Gálatas 1:10. Esperamos que estos tips sean de gran ayuda y bendición para su día a día. Hasta aquí hemos llegado en tu programa Sobre las olas. Y recuerda, No importa la ola, Cristo es tu ancla. Dios le bendiga.